Buenos días, hoy vamos a comenzar la ruta final del curso que incluye el tema de trigonometría. Trigonometría es simplemente el estudio de las relaciones entre los lados y los ángulos de los triángulos. Hoy nos vamos a centrar en unos triángulos muy sencillos que todos ya deben haber visto alguna vez, que se llaman triángulos rectángulos. Se llaman triángulos rectángulos porque uno de sus ángulos se considera un ángulo recto, que es equivalente a decir que es un ángulo de 90 grados, ese ángulo. Los triángulos que tienen un ángulo de 90 grados se llaman triángulos rectángulos y además de eso cumplen una relación muy importante que se llama la ley de Pitágoras, que también alguna vez vieron, que dice que la hipotenusa de un triángulo al cuadrado es igual a la suma de los catetos o de los lados de los triángulos cada uno al cuadrado. La hipotenusa de un triángulo rectángulo es sencillamente ese lado que está opuesto al ángulo de 90 grados. Y los otros dos los llamamos simplemente catetos o lados del triángulo. Para un triángulo como este debemos establecer las relaciones trigonométricas, pero antes de eso también quiero ir y recordar algo muy importante, y es que cuando sumamos todos los ángulos de un triángulo, supongamos que este otro se llame alfa, cuando yo sumo teta, que es este ángulo de acá, con alfa y con el otro ángulo que por supuesto es el de 90 grados, yo debo de tener la suma en 180 grados. Todos los triángulos, esto sí es algo que no importa si es un triángulo rectángulo o no. Todos los triángulos, cuando sumamos sus ángulos, que son 3, nos debe de sumar 180 grados. Esta relación de Pitágoras sí es exclusiva para los triángulos que tienen la característica de ser rectángulos. Una vez establecido esto, entonces vamos a ver cuáles son las 6 relaciones o funciones trigonométricas que se pueden establecer para un ángulo. Acá podríamos trabajar para cualquiera de los ángulos, pero yo lo voy a hacer para este que estoy llamando el ángulo teta. Este ángulo teta está en este vértice formado por el cateto o el lado A y la hipotenusa. Para este vamos a definir entonces las 6 relaciones trigonométricas que se llaman seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. Comencemos por el seno. El seno lo solemos abreviar como sen, entonces simplemente es para que ustedes se familiaricen con que uno no escribe seno sino seno. Seno de teta es igual, por definición, al cateto puesto sobre la hipotenusa. Si este es el ángulo, el cateto puesto es ese que está al frente, que yo estoy llamando B, y la hipotenusa recordemos que es esta H. Entonces el seno de teta será B sobre H. Vamos con el coseno. El coseno se abrevia cos, es el cateto adyacente al ángulo sobre la hipotenusa. Para este ángulo que yo tengo acá, si este es el cateto opuesto, este que está aquí a un ladito de él es el cateto adyacente y esta es la hipotenusa. Para teta entonces el cateto adyacente será A, que está aquí, y la hipotenusa la llamamos H. La tangente se abrevia tan, es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente de ese ángulo. Para teta el cateto opuesto es B, el cateto adyacente es A, entonces será B sobre A. Pero también podemos empezar a aprender que la tangente de un ángulo también es equivalente al seno sobre el coseno. Si ustedes miran los valores que acabamos de obtener para este ángulo teta, este fue el seno y este fue el coseno. Si yo divido B sobre H sobre A sobre H y hacemos lo de extremos y medios, eso nos va a dar que arriba va B por H y abajo va H por A, y las H se van a cancelar y voy a tener B sobre A, que es equivalente a lo que obtuve aquí. Entonces la tangente también se puede interpretar como el seno sobre el coseno.
Y las siguientes relaciones trigonométricas se llaman como los inversos de las anteriores. El seno tiene una inversa que se llama la cosecante, es 1 sobre el seno. Y al ser 1 sobre el seno, entonces es estos del seno, pero invertidos. Acá abajo teníamos la hipotenusa, en la cosecante arriba va la hipotenusa, en el seno arriba estaba el cateto opuesto, en la cosecante abajo está el cateto opuesto. Es como si invirtiéramos esta fracción. Y por lo tanto, si el seno era b sobre h, la cosecante será h sobre b. La secante se abrevia sec y es la inversa del coseno, es 1 sobre el coseno. Y es equivalente a la hipotenusa sobre el cateto adyacente, o si ustedes invierten a sobre h, queda h sobre a. Y para culminar, la última función trigonométrica se llama la cotangente, que es la inversa de la tangente. Si la tangente era cateto opuesto sobre cateto adyacente, la cotangente será cateto adyacente sobre cateto opuesto. Si esta daba b sobre a, esta da a sobre b. O también lo puedo ver como coseno arriba de teta y abajo seno de teta. Coseno de teta sobre el seno de teta. Esas son las 6 funciones trigonométricas o relaciones entre los ángulos y los, digamos, lados de los triángulos, y son muy importantes de ahora en adelante y debemos recordar qué significan cada uno de ellos. Esas funciones trigonométricas, como dice este ejemplo de aquí, no dependen de qué tan grande sea el triángulo, sino de cómo son los ángulos. Vamos a mirar estos dos triángulos que se llaman triángulos semejantes. Este lado vale 4, este vale 3 y este vale 5. Vamos a concentrarnos en este ángulo teta. Este triángulo es 10 veces más grande. Por efectos de espacio, pues yo no puedo hacerlo tan grande, pero entonces este lado vale 40, 10 veces más que 4. Este lado vale 30, 10 veces más que 3, y la hipotenusa valdrá 50, 10 veces más que 5. El ángulo que tenemos acá es el mismo ángulo de aquí. Estos ángulos son iguales, valen lo mismo. Entonces a eso me refiero, no importa qué tan grande o qué tan chiquito sea el triángulo, el valor del seno, el coseno, la tangente, la cosecante, la secante y la cotangente depende es de cómo son esas relaciones entre los catetos, más no de su tamaño. Miremos aquí entonces, para el ángulo teta, podemos hacerlo acá para el triángulo chiquito, si lo queremos ver, y acá para el triángulo grande, hallar esas relaciones trigonométricas. Para el triángulo pequeñito, el seno, recordemos, cateto opuesto e hipotenusa, será 3 quintos, ¿cierto? Porque 3 es el cateto opuesto y 5 es la hipotenusa de este triángulo. Si pensamos en el triángulo grande, el cateto opuesto es 30 y la hipotenusa es 50. Pero si nosotros dividiéramos por 10 arriba y abajo, simplificando, eso también nos daba 3 quintos. Es el mismo valor, no importa que el triángulo sea más grande. El coseno para este será el cateto adyacente, que es este, entonces será 4 sobre la hipotenusa, que es 5. Acá sería 40 sobre 50, que también al simplificar nos da 4 quintos. Y para terminar en este lado, la tangente sería el cateto opuesto, que es 3, sobre el cateto adyacente, que es 4, o sea 3 cuartos. O también lo puedo ver, recuerden, como el seno sobre el coseno, y si hacen la ley de la oreja también les da 3 cuartos. En el triángulo grande, la tangente será 30 sobre 40 y al simplificar también me da 3 cuartos. Entonces esto ya creo que fue suficientemente ilustrativo de que esas relaciones no van a depender de qué tamaño sea el triángulo. Acá, para cosecante, secante y cotangente, podemos pensarla como hipotenusa sobre cateto opuesto para la cosecante, o puedo recordar que simplemente es invertir el seno.
Si el seno es 3/5, la cosecante será 5/3. Si el coseno era 4/5, la secante será 5/4. Y si la cotangente era 3/4, la cotangente será 4/3. Invertimos la tangente, invertimos el coseno e invertimos el seno. Y estas son las funciones. No voy a hacerlo para el triángulo grande porque yo creo que ya quedó muy claro de que van a tener los mismos valores, porque son estos mismos de acá, pero inversos o invertidos. Vamos a mirar un triángulo como este y nos presentan un ángulo alfa y nos dan los 3 valores de sus lados o sus catetos, y este se llama hipotenusa. Vamos a hallar las 6 relaciones trigonométricas que están descritas acá. Si nos pensamos en este ángulo de acá, siempre hay que saber en dónde estamos ubicándonos, porque si nos hablaran del ángulo de arriba, las relaciones trigonométricas son diferentes. Para este ángulo 2 es el cateto opuesto, pero si yo me paro en este ángulo de acá, de arriba, el cateto opuesto de él no es 2, es raíz de 5. A eso me refiero con que uno debe saber en qué ángulo le están pidiendo las funciones trigonométricas. Para alfa, el seno, recordemos, es cateto opuesto 2 sobre hipotenusa 3, entonces será 2/3. El coseno será cateto adyacente, que es raíz de 5 sobre hipotenusa, o sea, raíz de 5 sobre 3. La tangente será el cateto opuesto de él sobre el cateto adyacente, o sea, 2 sobre raíz de 5. Y muchas veces esa raíz en el denominador no se utiliza, ustedes ya saben muy bien la razón, se suelen racionalizar, y cuando yo digo aquí en un ladito 2 sobre raíz de 5 y lo quiero racionalizar, multiplico arriba y abajo por la misma raíz, y nos queda arriba 2 raíz de 5 y abajo raíz de 5 por raíz de 5, el 5 sale de la raíz y queda 2 raíz de 5 sobre 5. Es lo mismo decir 2 raíz de 5 sobre 5 que decir 2 sobre raíz de 5. Esta es la forma racionalizada. Para las otras funciones, entonces continuamos con la cosecante. La puedo calcular del triángulo o sencillamente puedo invertir estas para obtener las demás. Si el seno era 2/3, la cosecante será 3/2. Si el coseno era raíz de 5 sobre 3, la secante será 3 sobre raíz de 5. Y si ustedes racionalizan eso, les dará 3 raíz de 5 sobre 5. Y finalmente la cotangente será la inversa de esta, entonces será la raíz de 5 sobre 2. Y así se establecen las 6 relaciones trigonométricas para este triángulo y este ángulo en particular. Este otro ejercicio dice: si el coseno de teta es 3/4, dibuje el triángulo y encuentre las demás relaciones trigonométricas. Entonces la idea es pintar un pequeño triángulo, no tiene que ser exactamente equivalente al real, uno simplemente piensa en un triángulo. Pensemos que este es el ángulo teta y nos están diciendo que su coseno es 3/4. Si el coseno de este ángulo es 3/4, es porque su cateto, recuerden que el de arriba es el cateto adyacente, este cateto adyacente debe valer 3 y la hipotenusa debe valer 4, o puede ser 30 y 40, el caso es que después de simplificados esa proporción es 3/4. El cateto opuesto, que es este que está aquí, no lo conozco porque solo me dieron la relación coseno de 3/4, pero como tengo una hipotenusa y tengo uno de los lados, puedo hallar el otro lado por la relación de Pitágoras. Entonces yo puedo decir que 4, recordemos que la hipotenusa al cuadrado es igual, voy a llamar este lado a la 2 más 3 a la 2.
La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los dos catetos cada uno al cuadrado. Yo quiero hallar A, entonces me queda 4 a la 2 es 16, el 3 a la 2 lo traigo a restar que es 9 y eso es A al cuadrado. Si a 16 le quitamos 9, nos da 7. Entonces 7 es igual a A al cuadrado. Cuando queremos saber cuánto vale A, sacamos raíz y nos da raíz de 7. En términos estrictos matemáticos, yo puedo poner aquí un más y un menos. Yo debería poner más y menos. Pero ¿qué pasa? Que una distancia de este triángulo o este cateto equivalente a menos raíz de 7 no tiene ningún sentido lógico. Uno no puede tener un triángulo con una altura de menos raíz de 7. Los negativos en este sentido no tienen lógica. Entonces, para este ejercicio solo nos interesa el valor positivo. Y este cateto que no conocíamos vale raíz de 7. Entonces ya podemos establecer las demás relaciones trigonométricas como seno. Acá muy pequeño porque no tengo mucho espacio. Seno de teta será cateto opuesto que es raíz de 7 sobre la hipotenusa que es 4, ¿cierto? El coseno será el cateto adyacente que es 3 sobre 4, pues de hecho ya me lo habían dado. La tangente de teta será cateto opuesto que es la raíz de 7 sobre el cateto adyacente que es 3. La cosecante de teta es invertir este 4 sobre raíz de 7. La secante de teta es invertir el coseno, entonces es 4 tercios. Y la cotangente de teta será 3 sobre raíz de 7. Y ya pues saben que hay algunos como este y este que se pueden racionalizar. Entonces a partir de un dato incompleto yo puedo hallar el otro cateto y proceder a hacer el cálculo de las 6 relaciones trigonométricas. A continuación vamos a hablar de las relaciones trigonométricas para unos ángulos que suelen presentarse con mucha frecuencia y que llamamos ángulos especiales, que son los ángulos de 45, 30 y 60 grados. Para restablecer las relaciones trigonométricas de ellos tres, y en este caso solamente voy a hablar de seno, coseno y tangente, voy a obviar las inversas de ellos, es decir, la cosecante, la secante y la cotangente, porque ya ustedes saben que simplemente es invertirlas a estas. Entonces voy a hacer uso de estos dos triángulos. Primero concentrémonos en el triángulo de la izquierda, se llama un triángulo isósceles, perdón, un triángulo... isósceles porque tiene dos lados iguales y vamos a asumir que este lado y este lado vale cada uno una unidad, 1 metro, un pie, una pulgada, 1 kilómetro, pero vale 1. Muy bien, si yo sé que ellos dos valen 1 y tengo claro que este es un ángulo recto, evidentemente esta es la hipotenusa, y esa hipotenusa, recordemos, hipotenusa al cuadrado es igual a 1 a la 2 más 1 a la 2, porque cada cateto vale 1. 1 a la 2 es 1, 1 a la 2 es 1 y 1 más 1 es 2. Entonces esta hipotenusa vale la raíz de 2. Muy bien. Entonces acá en vez de poner h voy a poner raíz de 2. Para que este triángulo tenga sentido, esto debe valer raíz de 2. Este triángulo, vamos a tomar este ángulo. Los triángulos isósceles que tienen dos lados iguales, puede ser 4 y 4, 10 y 10, 25 y 25, pero dos lados iguales, tienen una característica y es que esos ángulos son también iguales. Y son de 45 grados. Este ángulo vale 90. Ellos dos tienen que sumar otros 90 para que los tres sumen 180. Si entre los dos tienen que sumar 90 y son iguales porque los lados son iguales, entonces cada uno tiene que valer la mitad de 90, que es 45.
Acá no importa si nos centramos en el de arriba o en el de abajo, porque ambos son iguales y sus catetos opuestos y sus catetos adyacentes son iguales. Vamos a establecer las tres relaciones trigonométricas para un ángulo de 45 grados. El seno, recordemos, cateto opuesto sobre hipotenusa. Esto es igual a 1 sobre raíz de 2. Y si ustedes racionalizan esto, les dará que es raíz de 2 sobre 2. Este es el seno de un ángulo de 45. Ahora pensemos en el coseno. Recordemos que para este el coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. También es 1 sobre la hipotenusa, que es raíz de 2. Entonces también será raíz de 2 sobre 2. Es decir, el seno y el coseno para un ángulo de 45 son iguales. La tangente, recordemos que la tangente para este ángulo es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. 1 sobre 1 es simplemente 1. Es una tangente de 1, es para un ángulo de 45 grados. Muy bien, para el ángulo del 30 y el de 60 grados, este triángulo ya no aplica, sino que vamos a venir a este triángulo. Este triángulo es un triángulo que es muy especial porque tiene los tres lados iguales. Miren que todos los lados valen 2. Como tiene los tres lados iguales, este triángulo se llama equilátero. Todos los lados son iguales. Lo partí por aquí en 2, con esta línea. Está partido en 2 triángulos. Y cuando hago esta partición, vamos a enfocarnos por ahora solo en el triángulo que me queda aquí en la izquierda. Miren que el triángulo todo original, el que yo pinté en un comienzo en azul, no es un triángulo rectángulo, porque no tiene ningún ángulo recto. A su vez, antes de proseguir, como los tres lados son iguales, los tres ángulos tienen que ser iguales. Para que los tres sumen 180, este ángulo y este ángulo, si entre los tres suman 180 y son iguales, tienen que ser ángulos de 60 grados. 60, 60 y 60. 6 por 3, 18. Ahí están los 180 grados. Como yo voy a partir y solo me voy a enfocar en la mitad de ese triángulo, entonces voy a hacer algo, y es que voy a borrar un momentico este 60 que pinté. Como lo partí a la mitad, ¿cierto? Lo partí en 2. Entonces este ángulo que me quedó aquí es de 30 grados. Todo el ángulo es de 60, pero yo solamente me voy a enfocar en esta mitad porque para eso partí el triángulo, ¿sí? Para tener este acá de 60 abajo y ese arriba de 30 grados. Y este obviamente ahora es un ángulo recto. Y miren que 60 más 30 da 90 y más este 90 son 180. Este pequeño triángulo también sus ángulos suman 180. Ahora, cuando yo partí este triángulo por exactamente la mitad, este lado también ya no vale 2, sino que puedo decir que este lado vale 1 y este otro pedazo de acá vale otro 1, ¿cierto? Yo me voy a enfocar en este pedazo. Este va a ser mi triángulo ahora, este de acá. Tengo un ángulo de 30, uno de 60, este lado vale 1, este lado vale 2, me falta averiguar cuánto vale esto que sería la altura del triángulo, porque no la tengo, pero como tengo la hipotenusa y un cateto que es 1, lo puedo hallar. Es decir, nuestra misión es hallar este valor de A. Por Pitágoras sabemos que la hipotenusa al cuadrado, que es 2, es igual a 1 a la 2 más A a la 2. 1 es un cateto, A es el otro cateto. Entonces esto se convierte en que 4 es igual a 1 más A al cuadrado. Este 1 debe ir a la izquierda a restar y queda 3. Es igual a A al cuadrado. Por lo tanto, A vale raíz de 3. Recordemos que no nos interesa el valor negativo. Entonces este valor de A
que yo tenía aquí es raíz de 3. ¿Sí? Y ya que tengo todos los lados y todos los ángulos, voy a proceder a llenar el resto de la tabla que les tenía aquí. Vamos con el ángulo de 30, entonces voy con el de arriba. Para este ángulo de 30, el seno es el cateto opuesto, que es 1, sobre la hipotenusa, que es 2. Entonces vale 1/2. El coseno de este ángulo es el cateto adyacente. Para él el cateto adyacente es este, raíz de 3, y la hipotenusa vale 2. Entonces será raíz de 3 sobre 2. Para la tangente, recordemos que la tangente de este ángulo es su cateto opuesto sobre su cateto adyacente. Eso es 1 sobre la raíz de 3, que es lo mismo que decir raíz de 3 sobre 3, haciendo una racionalización. Ahora ya no me voy a enfocar en el ángulo de arriba de 30, sino en este que es más grande, que es el de 60. Y vamos a pensar para él cuál es el seno. Seno de 60 es su cateto opuesto, que es raíz de 3 sobre la hipotenusa, que vale 2. Es raíz de 3 sobre 2. Para el ángulo de 60, el coseno será su cateto adyacente, que es 1 sobre 2. Entonces será 1/2. Y finalmente, para este ángulo, su tangente será el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, es decir, será raíz de 3 sobre 1, que es sencillamente raíz de 3. Podemos observar que el seno de 30 es el coseno de 60 y que el coseno de 30 es el seno de 60. Son cosas que podemos ir obteniendo de ahí. Estos valores para los ángulos de 45, 30 y 60, usualmente de tanto trabajar con esos ángulos uno termina recordando el valor del seno, el coseno y la tangente. Y acá tienen los triángulos de donde se obtienen, por si alguna vez no recuerdan estos valores, por lo menos si sean capaces de dibujar los triángulos y ustedes mismos extraerlos de ahí. Bueno, el siguiente tema que viene, antes de hacer algunos ejercicios de aplicación, es aprender a pasar un ángulo de grados, que es lo que hemos estado trabajando, a otra medida, otra unidad que se llama los radianes, o al contrario, si les dan un ángulo en radianes, pasarlo a grados. Antes de hacer ese paso de una unidad a otra, quiero primero que entendamos qué es un radian. Entonces aquí dice lo siguiente: imaginémonos un círculo que tiene radio unitario. El radio, recuerden, es la distancia desde el centro a cualquier extremo de ese círculo. No importa dónde vaya, desde el centro esa distancia vale 1, porque dije que era un círculo unitario. Vamos a imaginar que trazamos acá 2 líneas y enmarcamos un ángulo. Obviamente yo necesito solamente 2 líneas para formar un ángulo teta. Muy bien. Este ángulo teta yo lo puedo expresar en grados, como lo hemos estado haciendo para los triángulos, solo que esto que yo tengo acá no es un triángulo, porque aquí hay un arco. Esto es como una pizza a la que le saco un pedazo, ¿cierto? Y este lado obviamente no es recto, sino tiene un pedazo semicircular. El arco, que es este arco que está subtendiendo este ángulo, este arco que está aquí, es lo que llamamos el ángulo, pero en radianes. Entonces dice aquí, la medida de este ángulo en radianes, se abrevia rad, es la longitud del arco que subtiende al ángulo, es decir, es esta medida de este arco. Yo puedo expresar este ángulo como grados, así como lo hemos estado trabajando, o como pensar en este arco y expresarlo en radianes. Entre más grande el arco, más grande el ángulo. Entre más chiquitico el arco, más pequeñito el ángulo. Ahora, recordemos un poquito cómo se determina la longitud de un círculo, es decir, cuánto mide toda esta distancia que va desde que arranco, si piensan aquí,
cuánto mide todo esto hasta volver a llegar aquí. La longitud de un círculo se calcula como 2pi por el radio para cualquier círculo, 2πr. Pero nosotros estamos diciendo que r vale 1. Recordemos que en este caso especial que estoy hablando dije que el radio era unitario. Entonces 2 por pi por 1, eso es lo mismo que decir 2pi. Muy bien. Este arco completo de 2pi es para un ángulo de ¿cuánto? Si yo pienso que arranco aquí y doy la vuelta completa hasta llegar otra vez aquí, hice un ángulo de 360 grados, se dio la vuelta completa. Esos 360 grados equivalen a un arco completo de 2pi para el círculo unitario. Entonces 360 grados es lo mismo que decir 2pi radianes. Y de aquí es de donde vamos a partir para trabajar la conversión de uno a otro. Yo también puedo dividir por 2 a ambos lados y puedo pasar este 2 allá a dividir y puedo decir que 180, que es la mitad de 360, es lo mismo que pi radianes. Entonces cuando a uno le digan un ángulo de pi radianes, es lo mismo que decir un ángulo de 180 grados. ¿Y cómo puedo pasar de uno a otro? ¿Cómo puedo convertir los ángulos de uno a otro lado? Entonces aquí tengo una pequeña reglita y es, si quiero pasar de grados a radianes, voy a multiplicar el ángulo por pi dividido por 180. ¿Por qué? Porque es lo mismo decir pi radianes que 180 grados. Recuerden que lo acabamos de concluir aquí. Es lo mismo decir 180 que pi radianes. Entonces cuando yo multiplico por pi y divido por 180, no estoy alterando el ángulo. Ojo, cuando digo multiplicar por pi, no es multiplicar por 3,1416, que es la tecla de la calculadora pi. Es dejar el pi indicado. El pi no se multiplica, se deja quieto, pi. Se escribe así. Y este número sí se va simplificando con el valor del ángulo, como vamos a ver aquí en unos ejemplos. Si por el contrario yo tengo el ángulo en radianes y lo quiero pasar a grados, entonces el ángulo en radianes lo multiplicamos por 180 y lo dividimos por pi. Ya vamos a mirar cómo funcionan ambos casos para algunos ejercicios que tengo aquí. La primera parte dice convertir a radianes o en radianes y me dan unos ángulos en grados. Entonces hagamos el paso de grados a radianes. Recordemos que el truco es multiplicar por pi y dividir por 180. Entonces cuando yo multiplico estos dos, recuerden que uno multiplica derecho y uno dice 30pi sobre 180. Pero resulta que este 30 y este 180 se pueden simplificar. Recordemos, el pi no lo voy a cambiar por 3,1416, él se queda quieto. Yo puedo sacar tercera o décima, pero yo también puedo sacar 30 arriba y 30 abajo, ¿cierto? 30 arriba da 1, 30 abajo da 6, es decir, es lo mismo que decir pi sextos. ¿Sí? Saqué y simplifiqué arriba y abajo por 30 y me queda pi sextos. Entonces el ángulo de 30 grados es lo mismo que el ángulo de pi sextos radianes. Esto es en radianes, esto es en grados. Y vamos a hacerlo para estos otros ejemplos. Para 60 grados también multiplico por pi y divido por 180. Esto queda 60pi sobre 180. 180 se deja dividir por 60, entonces vamos a sacar 60 arriba da 1, 60 abajo da, si ustedes dividen 180 por 60 da 3. Esto es lo mismo que decir pi o un pi sobre 3 o pi tercios radianes. A veces este rad se omite y ustedes van a ver un ángulo de pi sextos, así no les digan radian, o un ángulo de pi tercios, así no les digan radian, se sobreentiende por estar en términos de pi que están radianes, así no les escriban esto.
O cuando le dice un ángulo de 30, si no le escriben el grado no hay problema. Si le dice un ángulo de pi sextos, usted ya sabe que están radianes, así no se lo ponga. Cuando vale 90 grados, entonces también multiplico por pi dividido por 180. Esto me da 90 pi sobre 180. 90 le saco 90 da 1, 180 le saco 90 da 2. Esto es lo mismo que decir pi medios. Entonces un ángulo de 90 grados es un ángulo de pi medios en radianes. Un ángulo de 180 pues es multiplicar por pi dividido por 180. Ellos dos se cancelan, es un ángulo de pi, ya lo habíamos visto. Es lo mismo decir pi que decir 180, pi radianes. Para terminar hagamos estos dos, 270 grados, entonces multiplico por pi y divido por 180. Esto queda 270 pi sobre 180. 270 no es, digamos, un número que sea divisible por 180, pero podemos dividirlo, por ejemplo, por 90. Al sacarle 90 me da 3, y aquí al sacar la 90 me da 2. Esto es lo mismo que decir 3 pi medios en radianes. Entonces un ángulo de 3 pi medios es un ángulo de 270 grados. Y por último, uno de los otros que trabajamos ahora como ángulos comunes o importantes son el ángulo de 45 grados. Hacemos exactamente el mismo procedimiento, multiplicar por pi dividir por 180, y esto queda 45 pi sobre 180. Sacamos 45 arriba y 45 abajo, y esto nos da pi cuartos radianes. Entonces es muy sencillo pasar de grados a radianes, multiplicar por pi, dividir por 180 y luego simplificar en la medida de lo posible, lo que más se pueda. No es tan presentable decir 45 pi 180 que decir pi cuartos. Entonces, hasta que sea posible simplificar el fraccionario, la idea es dejarlo lo más resumido o simplificado posible. El siguiente ejercicio pretende hacer lo contrario, es decir, tengo el ángulo en radianes, así no diga rad, yo ya veo que está en términos de pi y lo quiero pasar a grados, quiero ver su equivalente en grados. Entonces recordemos que hacemos el proceso opuesto. Yo acá cojo el pi quintos y lo multiplico por 180 y lo divido por pi. Recordemos que ahorita era multiplicar por pi y dividir por 180. Aquí es al revés, multiplicar por 180 y dividir por pi. Y esto, cuando ustedes hacen esta operación, les quedaría 180 dividido 5 para poderlo realizar. Entonces 180 dividido 5 nos da 36. Este es un ángulo de 36 grados. Yo lo escribo mejor, 36 grados. Es lo mismo decir pi quintos radianes que decir 36 grados. Ahora 3 pi cuartos. Recordemos, cojo el 3 pi cuartos, lo multiplico por 180 y lo divido por pi. Pi, pi, eso es una multiplicación, se cancelan y me queda 3 por 180 dividido 4. La idea es simplificar lo máximo posible. Se puede decir 3 por, si usted 180 lo divide entre 4, este pedacito aparte, eso le da 45. Y 45 por 3, esto da 135. O si usted coge la calculadora y hace toda esta operación de una vez, llega a que estos son 135 grados. Un ángulo de 3 pi cuartos en radianes es un ángulo de 135 grados. Aquí dice 4 pi tercios. Entonces este será 4 pi tercios por 180 sobre pi.
se cancelan los pi, y cuando ustedes hacen 4 por 180 dividido 3 da 240 grados, que es el ángulo igual al otro. Estamos hablando del mismo ángulo, pero lo estamos cambiando de unidad. Es como cuando uno cambia una distancia de millas a kilómetros o a centímetros. Es el mismo, es la misma distancia, pero estoy hablando en distintas unidades. Esto también es el mismo ángulo, perdón, pero lo estoy convirtiendo de radianes a otra unidad que se llaman los grados. Y 2 pi radianes, entonces es decir 2 pi por 180 dividido pi, pi y pi se cancelan, es un ángulo de 360 grados. Recordemos cuando hablábamos del círculo unitario, hacer 360 grados en ese círculo era hacer 2 pi radianes. Y así, entonces yo creo que ya queda claro cómo pasamos los ángulos de una unidad a otra. La siguiente parte es ya hacer algunos ejercicios prácticos en donde ustedes vean cómo se aplican estas relaciones trigonométricas vistas a casos de la vida diaria, de la vida real. De hecho, la trigonometría tiene una gran aplicación en problemas, incluso hace mucho tiempo se utilizaba para problemas de navegación, de astronomía, para realizar planos topográficos. Entonces es una herramienta muy útil y vamos a ver sus aplicaciones ya con términos prácticos. Este primero ejercicio que tengo acá es muy sencillo. Tenemos un triángulo. El hecho de que el triángulo esté pintado puesto a este, que es la forma tradicional en que yo lo dibujo, espero que no cause problemas. Ustedes siempre ubíquense en el ángulo y miren quién es el cateto opuesto y el cateto adyacente de él. Dice, para el siguiente triángulo resuélvalo. Resuélvalo es ¿qué? Es hallar todos sus lados y todos sus ángulos. Este triángulo yo ya conozco un ángulo, este obviamente pues es de 90 porque es recto, y este no lo conozco. Este lado lo conozco, que viene siendo la hipotenusa, pero no conozco los otros dos. Entonces lo que están buscando aquí no es que usted diga seno, coseno, tangente, sino que diga cuánto vale este cateto, cuánto vale este cateto y cuánto vale el ángulo que está aquí, que lo podemos llamar alfa. Vamos a hallarlos. Puedo hacer uso de las relaciones trigonométricas para poder encontrarlos. Vamos a verlo cómo se realiza. Entonces primero, lo más fácil, recordemos que la suma de los tres ángulos debe dar 180. Entonces alfa más 30 más 90 me tiene que sumar 180 grados, y de ahí yo puedo despejar alfa. Alfa será 180 menos, cuando usted suma estos dos, 90 y 30 le da 120. Si lo traigo a restar, menos 120, entonces alfa será igual a 60 grados. Ya encontré el otro ángulo. Este ángulo vale 60, 90 y 30. Ahora me falta saber cuánto A y cuánto vale B. Entonces yo vengo acá y digo, el seno de 30 grados, que es este ángulo de acá, es el cateto opuesto, que es B, sobre este que está acá, sobre la hipotenusa, que es 12. Y si recuerdan lo que vimos un poquito arriba, y me voy a devolver para que lo vean de verdad, dijimos acá en esta tablita que el seno de 30 grados valía 1/2. Es uno de los ángulos notables, entonces puedo recordar eso. Y si no, tengo la calculadora. El seno de 30 es 1/2. Seno de 30 es igual cateto opuesto sobre hipotenusa, y eso tiene que valer 1/2. Entonces, si yo tengo que B sobre 12 vale 1/2, yo ya sé ecuaciones y puedo despejar B. Este 12 debe venir a multiplicar.
Entonces B es igual a 12 medios, lo cual lo convierte en 6. O sea, B vale 6. Muy bien. Me falta solamente una cosa, que es hallar el valor de A. Para hallar el valor de A hay varias opciones. Yo puedo decir que el seno de este ángulo alfa, que recuerden que nos dio 60, es A sobre 12. O yo puedo decir que el coseno de 30, lo voy a hacer con ese, el coseno de 30 es el cateto opuesto, que es A, sobre la hipotenusa, que vale 12. Y si recuerdan también esa tablita que les estaba mostrando, el coseno de 30 vale raíz de 3 sobre 2. Como yo tengo que A sobre 12 es raíz de 3 sobre 2, yo puedo despejar a A pasando el 12 a multiplicar y me queda que es 12 por raíz de 3 sobre 2. Si dividimos el 12 con el 2, eso nos da 6 por raíz de 3, ¿cierto? Y así quedaría resuelto el triángulo. Entonces este valor vale 6 por raíz de 3. Y este ángulo alfa, recordemos que era de 60 grados. Eso se llama resolver el triángulo. Ya encontré todos los lados y todos los ángulos, ya quedó listo, haciendo uso de las relaciones trigonométricas. Otra de las aplicaciones es una como la que tenemos aquí, y dice lo siguiente: una secoya es un árbol, son árboles que se encuentran principalmente en Norteamérica, son muy antiguos y son muy altos. Una secoya proyecta una sombra de 532 pies de largo. Hallar su altura si el ángulo de elevación del Sol es de 25,7 grados. Acá tengo como un bosquejo de lo que está pasando. Este es el árbol, aquí está el Sol, entonces él emite una sombra, que es esta que está aquí, y dice el ejercicio que esa sombra tiene 532 pies. Y nos dicen que esa sombra es de 532 pies cuando este ángulo de elevación del Sol es de 25,7 grados. Y lo que nos están pidiendo en este ejercicio es la altura del árbol, es decir, es qué tan alto, la altura la voy a llamar h, del árbol. Solo con los datos que me dan el ángulo de inclinación del Sol, me dan la sombra que proyecta el árbol y me piden, bueno, qué tan grande es ese árbol. Entonces podemos hacerlo con las relaciones trigonométricas. Observemos, tengo un ángulo. Para este ángulo tengo el cateto adyacente, no conozco el cateto opuesto, no conozco la hipotenusa, pero tengo una relación trigonométrica que relaciona cateto opuesto, que es lo que necesito, con cateto adyacente. ¿Cuál es? La tangente de 25,7 es h, que es el cateto opuesto, sobre 532. Recordemos, él es el cateto opuesto, va arriba, él es el cateto adyacente, va abajo. Conozco el ángulo, con la calculadora puedo hallar la tangente, porque este pues no es un ángulo que uno pueda sacarlo a punta de memoria, y este 532 se va a multiplicar y puedo hallar la altura del árbol. Entonces me queda que 532 por la tangente de 25,7 grados es h. Es muy importante tener cuidado aquí, y es de verdad vital. Si usted coge aquí y hace lo siguiente: tangente de 25,7 por 532. Si usted hace esto está bien, pero si usted después le da por hacer esto y decir que es la tangente de esta multiplicación, está haciendo un error muy grande. La tangente de 25,7 es una cosa y el 532 es otra cosa. Si yo lo escribo así, es muy poco probable que me equivoque. Si yo lo escribo así, así sea sin los paréntesis,
a veces uno puede cometer el error de multiplicar los números y luego sacarles la tangente y es muy diferente la situación. Entonces mi recomendación es siempre dejar la función trigonométrica de última, así se evita uno todos esos problemas. Ahora calculemos ese valor de h. ¿Cómo? En la calculadora escribimos tangente y escriben el ángulo de 25,7, le sacamos la tangente, eso da 0,48 y luego lo multiplicamos por 532. Esto a mí me da, en la calculadora que tengo aquí, 256,03. Recordemos que estamos hablando de pies, ¿cierto? Porque esta unidad estaba en pies. Entonces son más o menos 256 pies, redondeando. Para las personas que quisieran tener un poquito más de contexto, cuando uno le hablan de pies, al menos en nuestro sistema métrico colombiano, no tenemos una noción de eso, qué tan grande es. Vamos a pasarlo a centímetros o a metros para que se hagan una idea de qué tan grande es ese árbol. 256 pies, redondeado. Y vamos a convertirlo. Hay algo que se llaman los factores de conversión que permite cambiar de una unidad a otra de una manera muy sencilla sin usar reglas de 3. Resulta que un pie equivale a 12 pulgadas. Lo voy a abrevio como inch, de inches del inglés. Pero también yo puedo tener aquí que una pulgada son 2,54 centímetros. Y puedo ir más allá y decir que 100 centímetros equivalen a 1 metro. Estos que estoy usando acá se llaman factores de conversión. El pie se cancela, la pulgada se cancela, el centímetro se cancela y al final, cuando yo haga toda esta operación, mi unidad de medición va a quedar en metros. Vamos a hacer este cálculo. Entonces vamos a tomar ese 256, lo multiplicamos por 12, lo multiplicamos con 2,54 y finalmente lo dividimos por 100 y nos queda que es un árbol que tiene más o menos 78 metros de alto. Es bastante alto, piensen en eso. Esos árboles son muy grandes. Entonces miren cómo básicamente utilizando relaciones trigonométricas podemos resolver un problema como este. Vamos a hacer otro ejemplo más que tengo por aquí abajo y dice lo siguiente: desde un punto sobre el suelo a 500 pies de la base de un edificio, un observador se encuentra que el ángulo de elevación hasta la parte superior del edificio es 24 grados y hasta la parte superior de un asta de bandera sobre el edificio de 27 grados. Es algo como lo que tengo bosquejado acá. Este es el edificio. Aquí pensemos en que hay un observador ubicado a 500 pies del edificio. Este observador, cuando mira hasta la parte más alta del edificio, el problema dice que hay un ángulo de 24 grados. Pero si ese mismo observador ahora va y mira hasta la parte de arriba de esta bandera que está aquí ubicada encima del edificio, hay una bandera. Si ya no mira hasta la punta del edificio, sino hasta la punta de la bandera, este ángulo más grande es ahora de 27 grados y tiene sentido que sea un poquito mayor. Con esta información que nos entregan, nos están pidiendo diga cuál es la altura del edificio y cuál es la altura de la bandera o del asta de bandera. Entonces es nuevamente una relación de triángulos y de hallar esta altura que es igual a esta y es simplemente el cateto opuesto del ángulo de 24, ¿cierto? Del ángulo pequeño de 24. Este es el ángulo de 24, para que lo tengamos claro, el ángulo pequeñito. El de 27 es el ángulo de 24 más este pedacito acá y es este ángulo grande. Entonces necesitamos, a partir de la información dada, hallar esta altura del edificio y esta altura. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que pensar cuál de las relaciones trigonométricas me sirven.
Pensemos por ahora solo en el edificio, en el triangulito que tengo aquí con el rojo. Tengo el ángulo de 24 grados. Tengo este cateto que vale 500 pies. No conozco el cateto opuesto, que es H. Este es H. Es esta misma H en la altura del edificio. Cateto opuesto, cateto adyacente, ángulo. Entonces ahí es donde entra a pensar uno cuál es la función trigonométrica que le sirve. Le sirve el seno. Seno es cateto opuesto con hipotenusa, pero yo no conozco la hipotenusa. Si no conozco ni el cateto opuesto ni la hipotenusa, el seno no me sirve. Coseno. Coseno es cateto adyacente con hipotenusa. Yo conozco el cateto adyacente, pero no conozco la hipotenusa. Entonces puede uno usarlo, pero no es como lo más rápido. La tangente. No conozco el cateto opuesto, pero sí conozco el cateto adyacente y conozco el ángulo. Entonces ese es el mejor. Ya tengo el ángulo, ya tengo un cateto, solo es hallar el otro cateto. Vamos entonces a usar esa función trigonométrica. Vamos a decir la tangente de 24 grados para el edificio es este cateto opuesto, que estoy llamando H, sobre el cateto adyacente, que son estos 500 pies. Despejar H es muy sencillo, es decir, 500 por la tangente de 24. Miren que nuevamente dejo la tangente al final para que no después termine multiplicando el 24 por el 500. Esta es la altura del edificio y si metemos eso en una calculadora nos da 500 por la tangente de 24, me da 222,61 pies. Redondeando pueden ser 223 pies o se deja así decimal. Ahora eso es para esta altura, pero para saber la altura del asta de bandera yo no me puedo solo concentrar en este pequeño triangulito, porque este triangulito no es rectángulo. Entonces eso de seno, cateto, opuesto y eso no me va a servir para este triángulo, no tiene nada de rectángulo. Lo que vamos a hacer es tomar todo este triángulo grande con esta hipotenusa azul que baja por aquí, es decir, tiene acá la altura de la bandera más la altura del edificio y estos mismos 500 pies. En ese caso vamos a decir la tangente de 27 grados de todo este ángulo completo es el cateto opuesto, y el cateto opuesto en este caso es desde arriba de la bandera hasta acá abajo del edificio. ¿Cuánto vale toda esta altura? Es la suma de L, que es la altura de la bandera, más H, que es la altura del edificio. Entonces es L más H, ¿cierto? Es toda la altura completa, desde arriba hasta abajo. Esto es L más H. Sobre el cateto adyacente, que es este que tengo acá, que son los mismos 500 pies. Entonces yo puedo decir 500 por tangente de 27 es igual a L más H. Pero es que no conozco L, pero sí conocemos H, la acabamos de hallar. Entonces yo puedo usar H para hallar a L. Primero calculemos ese 500 tangente de 27. La tangente de 27 por 500, esto nos da acá 254,76 es igual a L más H, pero recuerden que H es 222,61 pies, ¿cierto? Es esta distancia. Entonces la puedo traer a restar y me quedará que 254,76 menos 222,61 es L, y L es la altura de mi asta de bandera, es la que yo estoy averiguando. Cuando restamos 254,76 menos 222,61, esto da que L es igual
a 32 con 15 pies. Y de esta manera pudimos encontrar la altura de la bandera y la altura del edificio, en ambos casos con la función tangente. Para este ejercicio no siempre esa va a ser, pero en este caso también nos funcionó para la función tangente. Para finalizar tengo dos ejercicios más. Este que está aquí también tiene un edificio. Tenemos una escalera recostada contra el edificio. La escala base de la escalera, la parte de abajo, está a 6 pies de distancia. La escalera toda tiene una longitud de 40 pies y nos piden hallar este ángulo que hace la escalera con la pared del edificio. Entonces aquí la interrogante es un ángulo. ¿Cuál es el ángulo que forma la escalera con el edificio? Entonces tenemos que pensar para este ángulo qué función trigonométrica podemos hallar. Para este ángulo yo tengo el cateto puesto y tengo la hipotenusa, porque piensen que esto es un triángulo en donde este es el ángulo recto, este es un cateto, es una escalera pero es un cateto, y este es el otro cateto. Entonces yo puedo decir que la función trigonométrica que me sirve aquí es la que relaciona el cateto puesto con la hipotenusa, que es el seno. El seno de teta será 6 pies, que es el cateto puesto, sobre 40 pies, que es la hipotenusa. Entonces podemos decir que el seno de teta es 6 dividido 40, 6 dividido 40, eso da 0,15. Entonces yo no sé cuánto vale el ángulo, pero yo sé que el seno de ese ángulo es 0,15. Así como yo le puedo sacar el seno a un ángulo, yo sabiendo el seno del ángulo puedo hallar el ángulo. Eso se llama usar una función trigonométrica inversa y se llama seno inverso de 0,15 me debe dar el ángulo teta. En la calculadora se encuentra como seno a la menos 1. Eso se llama seno inverso. Entonces, así como podemos encontrar el valor de la tangente o del seno del coseno, podemos a partir del valor de esa función trigonométrica hallar el ángulo. Cuando yo cojo la calculadora y le digo seno inverso, es decir, deme el ángulo que tiene por seno 0,15, el ángulo teta que uno obtiene es de 8,6 grados. En realidad es un ángulo muy pequeño comparado con, está muy exagerado en mi dibujo, sería una escalera mucho más paradita, un ángulo muy pequeño, pero en términos, digamos, trigonométricos eso no importa. El ángulo que se forma entre la escalera y el edificio es de 8,6 grados. Entonces recuerden, seno inverso. Muy bien, y para finalizar tengo este otro ejercicio que dice lo siguiente: determinar la longitud de la sombra que se proyecta en el suelo por una persona de 1,80 metros. Esta persona mide 1,80, parada cerca de un poste de luz. Este es el poste de luz, esta es la persona parada que hace una sombra cuya iluminación tiene un ángulo de 48 grados. Esta lámpara ilumina en un ángulo de 48 grados. Aquí hay un sujeto de 1,80 metros que emite una sombra y queremos saber cuál es la distancia o la longitud de esta sombra que se proyecta aquí. Nuevamente es un problema de triángulos, entonces miren que tenemos la posibilidad de resolver cosas muy interesantes usando trigonometría. ¿Qué podemos hacer? Para este triángulo grande que está formado por el poste de luz, este cateto y esta hipotenusa, conocemos este ángulo, pero no conocemos absolutamente nada más, ¿cierto? Resulta que si yo pienso en este pequeño triángulo que forma la persona con esto y con la sombra, entonces voy a abstraer como ese triangulito de ahí, lo voy a hacer un poquito más grande para que lo visualicen mejor. Aquí está la persona que tiene una altura, ¿cierto? Esta altura es 1,80. Esa persona está siendo iluminada por la lámpara y aquí está la sombra.
Esta es la sombra. La podemos llamar A, ¿cierto? Este ángulo que se forma aquí, o mejor, pensemos en el ángulo que se forma aquí, es este mismo ángulo de aquí, ¿cierto? Porque yo simplemente estoy es como recortando este triangulito y poniéndolo acá. Miramos en el triángulo grande, este ángulo vale 90, este vale 48, entonces yo puedo hallar este ángulo, llamémoslo alfa. Yo puedo decir que 48 más alfa más el de 90 tiene que sumar 180 y yo puedo hallar ese ángulo alfa por diferencia. ¿Cuánto valdrá alfa? Alfa será 180 menos 90 y menos 48. Entonces si utilizamos la calculadora y decimos 180 menos 90 y menos 48, ese ángulo vale 42 grados. Este ángulo es este mismo ángulo, vale 42 grados. Y ahora sí me voy a concentrar en este triangulito, el señor de 1,80, la sombra y esta es la lámpara, la luz que proyecta, y tengo el ángulo aquí de 42. ¿Qué tengo? Para este ángulo tengo el cateto opuesto y quiero saber el cateto adyacente. ¿Cuál es la función trigonométrica que más me sirve? La tangente. La tangente de 42 grados es el cateto opuesto, que es el 1,80 que mide la persona, sobre la sombra que estoy llamando A, que es el cateto adyacente. Quiero despejar A, que no la conozco, la llevo a multiplicar, me queda A por la tangente de 42 será igual a 180, ¿cierto? Entonces podemos decir, luego dividiendo aquí, que A es igual a 180 sobre la tangente de 42, para llevarlo a él a dividir a la derecha. Esto da aproximadamente 2 metros, aproximadamente. Es decir, la sombra de una persona de 1,80 bajo estas condiciones es una sombra de 2 metros más o menos. Y miren que también se resuelve de una manera sencilla con las funciones básicas de trigonometría. En el taller final de la plataforma existen muchos otros ejercicios de aplicación para que ustedes practiquen. Entonces yo creo que ya hicimos una buena ilustración de cómo se utilizan estos para los problemas comunes. Ya nos quedan casi que 1 o 2 clases más para finalizar el curso. Entonces, por el momento les deseo un feliz día.